se llama Paracletos. Es una palabra en el griego. La verdad es que es una palabra un poco difícil de traducir. No es que hay una sola palabra, ni en español ni en inglés, que puede comunicar exactamente el sentido. Pero si lo traducimos literalmente, lo que implica o lo que dice la palabra en el griego es alguien enviado para acompañar y ayudar. Y por el momento vamos a dejar eso como en la definición, pero para darles el contexto en que sale esta palabra, quiero que regresemos un momento a como el contexto de Juan 14, 13, donde Jesús, si recordamos, Jesús ha pasado 3 años con los discípulos y durante esos años ha estado enseñándoles cómo era el reino de Dios, quién era el rey y que él era el Mesías, que su propósito era para salvar a Israel. Y ellos imaginaban a él reestableciendo la autoridad de Israel en ese contexto. Jesús es quien había estado enseñándoles cómo orar. Había sido el que oraba por ellos. Es él quien había enviado a los discípulos con autoridad. Entonces los discípulos vivían atentos a la instrucción de Jesús, siguiéndolo día y noche. Digamos que si él iba a un lugar, es donde ellos iban. Si iba a dormir en un lugar, es donde dormían. Si iba a comer en un lugar, es donde comía. Hasta que él empieza a meter un discurso un poco diferente, donde empieza a poner énfasis en el hecho de que, ¿sabes qué? Ya no voy a seguir con ustedes. ¿Cómo que no vas a seguir con nosotros? No, es que yo voy a un lugar donde ustedes no me pueden seguir. Y Pedro más bien se enoja y dice, ¿cómo que no puedo seguir? Yo estoy dispuesto a entregar mi vida y seguirte en cualquier lugar que sea. Jesús dice, no tanto. Y porque ellos empiezan a sentir ese temor, ese miedo de que cómo es posible que tú nos vas a dejar. No puede ser, vos sos el Hijo de Dios, del Todopoderoso, hemos visto los milagros, ¿cómo nos va a dejar? ¿Quién nos va a enseñar? ¿Cómo va a suceder? ¿Qué vamos a hacer? Y pueden sentir la ansiedad, la preocupación en ellos, porque habían apostado la vida sobre Jesús y de repente Jesús dice, chao, que les vaya bien. Y es en ese contexto que leemos lo siguiente en Juan 14, 1, y después 16 en adelante. Jesús dice, no se angustien, confían en Dios y confían también en mí. 16. Y yo le pediré al Padre y Él les dará otro Paracletos, para que los acompañe siempre. El Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar porque no lo ve ni lo conoce, pero ustedes sí lo conocen porque vive con ustedes. ¿Quién vive con ustedes? Jesús. Pero estará en ustedes. Ahí está hablando del Espíritu. No los voy a dejar huérfanos. Volveré a ustedes. Dentro de poco el mundo ya no me verá más, pero ustedes sí me verán. Porque yo vivo, también ustedes vivirán. En aquel día ustedes se darán cuenta de que yo estoy en mi Padre y ustedes en mí y yo en ustedes.
¿Quién es el que me ama? El que hace suyos mis mandamientos y los obedece. Y al que me ama, mi Padre lo amará, y yo también lo amaré y me manifestaré a él. Judas, no el Iscariote, le dijo: ¿por qué, Señor, estás dispuesto a manifestarte a nosotros y no al mundo? Le contestó Jesús: el que me ama obedecerá mi palabra, y mi Padre lo amará, y haremos nuestra vivienda en él. El que no me ama no obedece mis palabras, pero estas palabras que ustedes oyen no son mías, sino del Padre que me envió. Todo esto lo digo ahora que estoy con ustedes. Pero el Paracletos, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. La paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se la doy a ustedes como la da el mundo. No se angustien ni se acobarden. ¿Ves? Estaban demasiado preocupados de estar dejados solos. Por eso él dice: no voy a dejarte como huérfano. Más bien, si yo me voy, voy a pedir que el Padre envíe el Paracletos. Pero ojo, Jesús decía en el 16, pediría al Padre y Él les dará otro Paracletos. ¿Cómo que otro Paracletos? ¿Quién fue el primer Paracletos? Si esto es otro, este es el segundo. Entonces, ¿quién es el primer Paracletos? Veamos. Primera de Juan, versículo 2, capítulo 2, versículo 1 y 2. Mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen. Pero si alguno peca, tenemos ante el Padre a un Paracletos, Jesucristo, el justo. Él es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo. ¿Ves? El Paracletos es enviado para hacer y ayudarme en lo que yo no puedo hacer para mí mismo. Digamos que vos estás manejando y de repente entra el WhatsApp y ahí estás y querés ver esto y ¡pum! En ese momento matas a alguien cruzando el 27. Culpable, completamente culpable. Agarran la policía, llegan, te esposan, te llevan a la cárcel, ahí está el muerto a media calle y vos... No, pero déjame hablar con el juez porque la verdad es que no reconocemos tu presencia delante del juez. El juez, entonces, pero en eso estás encarcelado y qué dolor, cómo se me ocurre. Yo sé que soy culpable, pero déjame por lo menos defenderme. No hay nada que se puede hacer, estás encarcelado. No puedes dar representación delante de las autoridades. Entonces, pero en eso el juez llama a un abogado y ese abogado llega a la cárcel y te dice: mira, yo puedo ir en representación tuya para hablar con el juez. ¿Confías en mí? No sé, vamos a ver. Sí, ok, yo confío en vos. Vaya, bueno, te digo una cosa, es mi papá, pero déjame hablarle. Yo soy el abogado, voy en representación de vos. Entonces él vuelve y dice: estás libre. ¿Cómo? Sí, ya puedes salir de la cárcel, ya estás liberado. Sí, pero yo no pagué nada. Sí, pero no, por haberme confiado, por haber puesto tu fe en mí, ya estás libre, puedes salir de la cárcel. Increíble, increíble. Eso es un Paracletos.
alguien enviado para ayudarme en algo que yo no puedo hacer con mi propio esfuerzo. Es imposible, porque no soy reconocido. Pero que hace a mi favor, acompaña para liberarme, para ayudarme en lo que yo necesito. Y Jesús, por eso fue el primer Paracletos, pero interesantemente, Jesús había pasado los 3 años con los discípulos haciendo todo, guiándolos, enseñándolos, protegiéndolos, dándoles autoridad, poder. Y lo que Jesús dice es, yo he jugado ese papel en la vida de ustedes, pero ¿sabes qué? Ahora la cosa cambia. Voy a enviar el Espíritu Santo para que Él siga aún ese mismo proceso, pero ya va a seguir ese proceso viviendo dentro de vos. Es decir, nunca se puede quitar, va a estar con vos 24/7, acompañándote, enseñándote, guiándote para que puedas experimentar la vida espiritual, sobrenatural y el amor de Dios tomando presencia y dominio. Porque cuando pones fe en mí, como promesa, envío mi espíritu que va a ser depositado en ti. Entonces Jesús está explicando que hay otro Paracletos. Entonces veamos Juan 14, 27. Juan 14, 25, 27. Todo esto lo digo ahora que estoy con ustedes, pero el Paracletos, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. ¿Ves? Eso es el trabajo, uno de los trabajos del Paracletos. Cuando tengo el Espíritu Santo dentro de mí, es para enseñarme sobre las verdades espirituales y enseñarme sobre las Escrituras. Es el que me da entendimiento, es el que me puede ayudar a entender. Y ese Paracletos es el Espíritu, presencia de Dios, quien mora en mí. Y como Jesús decía, vamos a hacer una vivienda dentro de vos, dentro de ustedes. Y al que cree en que Jesús ha venido y murió por mis errores, eso es la buena noticia. Uno recibe esa presencia. Lo vemos en Efesios 1. Versículo 13. En Él, en Jesús, también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el Evangelio, la buena noticia, que soy liberado de la cárcel por el acto de otro, que les trajo la salvación y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. ¿Ves? Es imposible nacer de nuevo si no es por el Espíritu de Dios que entra en mí. El nacimiento es producto de ese espíritu quien entra en mi espíritu, quien entra. Eso es lo que me permite nacer de nuevo, es un abrir de ojos. La Biblia lo describe como un muerto ya siendo vivo, un ciego ya viendo. Eso sucede porque pongo fe en Cristo y cuando pongo mi fe en Cristo, inmediatamente lo que permite la vida espiritual dentro de mí es porque el Espíritu Santo entra en mí. Y Pablo lo describe en Romanos 8, esa dinámica. 6 al 16.
la mentalidad pecaminosa es muerte, mientras que la mentalidad que proviene del Espíritu es vida y paz. La mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios ni es capaz de hacerlo. Los que viven según la naturaleza pecaminosa no pueden agradar a Dios. Sin embargo, ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Es decir, si el Espíritu Santo no está dentro de vos, no sos creyente. Si sos creyente, el Espíritu Santo está dentro de vos. Pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo está muerto a causa del pecado, pero el Espíritu que está en ustedes es vida a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, Él mismo que levantó a Cristo de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que vive en ustedes. Por tanto, hermanos, tenemos una obligación, pero no es la de vivir conforme a la naturaleza pecaminosa, porque si ustedes viven conforme a ella, morirán. Pero si por medio del Espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, vivirán. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar, Abba, Padre. El Espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Es decir, si el Espíritu de Jesús, de Dios, no está dentro de ti, no puedes clamar Abba Padre. Si está dentro de ti, tenés la capacidad de clamar Abba Papito. Es como decir, si la ADN de mi padre no está dentro de mí, lo que me hizo, él no es mi padre. Si está dentro de mí, que si yo nazco, soy formado, tengo ADN de mi padre, soy hijo. Entonces así es en el espíritu. No puedes nacer de nuevo espiritualmente sin la participación del Espíritu Santo dentro de vos. Sin esa participación es imposible nacer espiritualmente. Lo que sucede es, puedes ser muy religioso, puedes estar diciendo, no, yo soy buenísima gente, yo sigo todas las leyes, yo hago esto, yo nunca me enojo, yo por fuerza mía, yo nunca hago esto, yo vieras qué buen cristiano soy. Puede ser tu percepción y sos una buena persona, pero sos un buen religioso. Eso no significa que haya un nacimiento espiritual interno. Porque lo que produce el nacimiento interno espiritual no es tu buena obra. Lo que produce el nacimiento interno y lo que permite que el Espíritu, que el Padre envía y sella mi corazón con el Espíritu Santo es mi fe en lo que Cristo hizo. Es por lo que Cristo hizo que yo estoy sin mancha. No es porque yo trato de vivir sin mancha. Porque más intento a vivir sin mancha, la verdad es que siempre hay manchas. Hay manchas grandes, hay manchas pequeñas, pero hay manchas. Todos estamos manchados, si es una palabra. Porque sin Cristo ya no funciona. Anoche estaba tratando de expresar eso y yo dije, sin Cristo, cristianos, si quito Cristo de cristianos, ¿qué tenemos? Solo eso. ¿Okay? Y a veces es cierto. Esa persona sin Cristo, olvídese. Entonces,
porque él espiritualmente así es. Y lo que me permite tener esa capacidad de conectar y experimentar el mundo espiritual y vivir en ella, porque sin Él, eso es lo que produce fuente de vida dentro de mí. Eso es lo que produce el amor dentro de mí. No es Cris intentando hacer más bueno. Es el Espíritu, es cuando... y es un paracletos, es para ayudarme a lo que no puedo lograr por mi propio esfuerzo. Eso es su función. Entonces, Romanos, veamos el 26 al 27. Asimismo, en nuestra debilidad, el Espíritu acude a ayudarnos. Es su función como paracletos. Yo no soy perfecto, yo tengo debilidades y parte de lo que el labor del Espíritu de Dios es trabajar, cambiando, traduciendo, mejorando, limpiando, transformando. ¿Y qué hace Él? No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y Dios, que examina los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque el Espíritu intercede por los creyentes conforme a la voluntad de Dios. Y el Espíritu Santo está laborando. Entonces uno pregunta, entonces, ¿cuál es su labor? ¿Qué es el propósito principal por la cual Dios deposita su Espíritu dentro de mí? Véalo. Versículo 28, 29. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Es decir, está diciendo aquí, Dios va a usar cualquier situación para que el Espíritu de Dios dentro de vos lo va a aprovechar para su propósito. ¿Cuál es su propósito? 29. Porque a los que Dios conoció de antemano también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo. El propósito del Espíritu Santo dentro de mí y dentro de vos es para transformarme en la imagen de su Hijo. Eso es su labor. Y Él puede utilizar cualquier circunstancia de la vida para hacer las buenas, las malas, las difíciles, todas. Porque en medio de todas, si inclino el oído, el Espíritu Santo está laborando para enseñarme, transformándome. Y la verdad es que el Espíritu Santo llega a un momento y empieza este proceso. Entonces yo creo que más bien sería bueno que todos tengamos un t-shirt que tenga colocado esta imagen. Porque la verdad es que todos estamos bajo construcción. El Espíritu Santo es maestro de obras. Y está tiene una obra, un propósito de estar dentro de vos y es para transformarte en la imagen. Eso es un discípulo, ¿no? Un seguidor de Cristo. Estoy siguiendo, los discípulos estaban siguiendo a Cristo. En el puro principio nada que ver, no hacían nada como hacía Jesús. Nada. Pedro, corta la oreja. ¿Cuándo cortaba la oreja Jesús? Y eso fue después de 3 años de seguirlo. Entonces, pero lo que vemos, lo que es cierto, cuando empezamos a ver a Pablo, a todos los discípulos y otros, vemos una transformación a través de los años por haber pasado tiempo poniendo atención, siguiendo la instrucción de Jesús. Igual sucede con nosotros. Al puro principio tenemos nuestra manera, tenemos nuestras palabras, nuestra perspectiva, pero el propósito del Paracletos es ayudarme en lo que yo no puedo ayudar a mí mismo. Entonces, como de revelar, no, eso no va de acuerdo con la imagen de Jesús. Eso no es un reflejo
de mi presencia. Y lo que el Espíritu de Dios quiere hacer es ayudarme a vivir gozando de la presencia de Dios dentro de mí. Y es su anhelo es guiarme. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios que está dentro de mí sabe que si cuando yo presto atención a su instrucción, ¿qué voy a experimentar? Enorme gozo y amor. Entonces, Él anhela guiarme. Pero la pregunta es, si yo anhelo ser guiado, ¿qué tanto anhelo yo ser guiado por Él? Porque Él puede anhelar guiarme, pero si yo no anhelo ser guiado, ups. Entonces, el hecho de que está dentro de mí no necesariamente significa que yo presto atención a su instrucción. Pero en su esencia, eso es lo que significa ser obediente. Lo hemos hablado en varias ocasiones. Obediente o obediencia viene de dos palabras en latín, ob, audire. Ob significa inclinarse hacia y audire, escuchar. Entonces la obediencia primero es inclinarme hacia el Espíritu para entender su instrucción y después seguirla. Pero no sigo la instrucción, sino primero me inclino para escucharlo. Y Pablo lo dice de esta forma en Romanos 8:5. Los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa fijan la mente en los deseos de tal naturaleza. En cambio, los que viven conforme al Espíritu, es decir, los que experimentan paz, gozo, amor, fijan la mente en los deseos del Espíritu. Ahora, esa frase, fijar la mente, es una, para los que han sido cristianos por varios años, es una de esas frases como decimos, sí, fijar la mente, sí. Y uno dice, fijar la mente, ¿cuándo ¿cuándo usamos esa frase en la vida normal? Nunca. Digamos, fijaste la mente hoy, ¿de qué estás hablando? Entonces, ¿qué es realmente fijar la mente? Voy a darles un ejemplo. Hace unas semanas estaba yendo a Automercado. Para los que no me conocen, no van a ver eso extraño. Entonces, llegaba al parqueo de Automercado y bajé del carro y hice así y dije, no está mi billetera. Ay, no puede ser. ¿Dónde está? Tiene que estar en el carro. Entonces, en ese segundo empecé a fijar mi mente. Entonces, busqué en el asiento. No está. ¿Cómo que no está? Había venido de la playa. Y en eso, no, de todas las tarjetas de crédito, no puede ser. Entonces empecé a fijar mi mente. Dónde estaba, en cuál lugar, en qué horas, en cuál situación, y entonces en esto y en aquello, en esto, y no puede ser que... Entonces, había ido para el evento de Fundavida que alguien iba a dar un patrocinio, entonces que tenía que recoger el certificado, entonces estaba ahí, había almorzado en ese lugar. Entonces inmediatamente, estaba almorzando, ok, sí, la cuenta, ¿cómo pagué la cuenta? Sí, saqué la billetera. Ay, no puede ser. Dejé la billetera sobre la mesa. ¿Quién en este país deja la billetera sobre la mesa? Y yo, no puede ser. Entonces, fijé la mente para encontrar todos los escenarios.
Eso es fijar la mente, una búsqueda intencional, no es aquí, no es acá, no es ya, oh. Y entonces llamo inmediatamente al otro. Mira, ahí está, perdí una villa. No, no sé, ya te voy a pasar al restaurante. El muchacho contesta, a ver, encontraron una billetera. Ahí. Sí, encontramos una billetera en bien estado. ¿Cómo en bien estado? No, la billetera está bien, pero no había nada adentro. ¿Cómo nada adentro? No, no puede ser, nada adentro. No, no, señor, no hay nada adentro. ¿En serio? ¿Hay algo adentro? No, sí hay algo adentro. Estaba molestándote. ¡Ah! Aquí está todo. Entonces tuve que regresar. Pero eso es fijar la mente. Es una búsqueda. ¿Ok? Si yo hubiera dicho, la billetera, un día voy a encontrar la billetera. Eso no es fijar la mente. Un día voy a escuchar el Espíritu. Sí, el Espíritu, esa cosa que habló Chris, el fin de sí, hay un Espíritu, no sé. El que fija la mente en los deseos del Espíritu va a encontrar vida espiritual. Va a sentir la vida espiritual floreciendo en sus adentros. El que no se fija la mente en los deseos del Espíritu, no lo va a encontrar. Así de sencillo. Eso es lo que dice ese versículo. Entonces, si yo lo tomo, no, soy cristiano, hace años, acepté, listo, chao. Vida eterna, gracias, ¿qué sigue? No, es recibir algo eterno, la presencia de un Dios vivo dentro de mí para experimentar en mi vida cotidiana otra dimensión, de ser transformado en una imagen de Jesús. Y eso no sucede casualmente ni por casualidad. Empieza a suceder. Es como decir, mira, yo voy a construir una casa y que tengo maestro de obras, voy a ayudarle, sí, pero no voy a prestar atención a nada, ninguna cosa que dice ese señor. Sí, pero él es maestro de obras, sí, no me importa, a mí me da la gana así, así. Sí, suave, un momento. Pero él es maestro de obras. No, yo sé, pero no me da la gana de prestarle atención. Yo tengo mi opinión. Sí, pero vos no sos maestro de obras. Ok, ups. Si vos contrataste al maestro de obras, es para escucharlo. Sí, y eso es lo que decía Jesús, el que me ama es el que presta atención a mi instrucción. Bueno, aquí lo dice un poco diferente, dice el que obedece mis mandamientos, pero podemos traducirlo fácilmente, el que presta atención a mi instrucción. Es lo mismo. Entonces, si no estoy prestando mi atención a la instrucción del Señor, pero tenemos todas nuestras razones, no, a mí no me gusta, esa persona me cae mal, le voy a mandar al... No, ok, sí, pero vas a endurecer tu corazón, no vas a experimentar la vida de Cristo tomando fuerza en tu vida. Y hay que fijar la mente literalmente y decir, Señor, Espíritu que vivo dentro de mí, presencia de Jesús, ¿cuál es tu deseo con esto? Dame tu instrucción. Estoy dispuesto a seguir tu instrucción. Entonces leo la Biblia diciendo, Señor, dame tu instrucción, cómo esto se aplica a mi vida. Dame tu instrucción, guíame las escrituras, enséñame las escrituras. Cuando leo con anhelo en mi corazón, Señor, que sea revelación para mi vida. Porque es por medio, vea cómo Pablo lo describe en Efesios 3.
Efesios 3:16. Vea qué dice Pablo. Le pido que por medio de tu esfuerzo, te pido de que por medio del Espíritu y con el poder que procede de sus gloriosas riquezas, los fortalezca a ustedes en lo íntimo de tu ser. Porque Él sabe que el Espíritu mora en lo íntimo de tu ser y el mío. Para que por fe Cristo habite en sus corazones. Y pido que arraigados y cimentados en amor puedan comprender junto con todos los santos cuán ancho y largo, alto y profundo es el amor de Cristo. En fin, que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento para que sean llenos de la plenitud de Dios. Cuando yo inclino el oído a los deseos del Espíritu, su propósito es para ayudarme a entender que Cristo a través de Él habita en mí y que cuando eso sucede me ayuda a comprender la enorme amplitud del amor de Cristo hacia mí. Sobrepasa mi entendimiento. No es para decirme, no, jamás vas a entender el amor de Dios porque es demasiado grande. Lo que está diciendo es que cuando presto atención al Espíritu, el Espíritu trae revelación que va más allá a mi lógica para sentir y experimentar ese gran amor que está dentro de mí y quiere fluir a través de mí. Y no lo comprendo, pero sí lo experimento. Y eso es algo increíble. Y Jesús lo describe así en Juan 15. Nueve al 11. Así como el Padre me ha amado a mí, también yo los he amado a ustedes. Permanezcan en mi amor. Si obedecen mis mandamientos, es decir, si prestan atención a mi instrucción, permanecerán en mi amor. Así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho esto para que tengan mi alegría y así su alegría sea completa. En otra versión es para que tengan mi gozo y para que tu gozo sobreabunda. La razón por la cual prestamos atención es para encontrar el amor de Dios, pero también genera enorme gozo en nosotros cuando inclinamos el oído hacia, presta atención a los deseos del Espíritu. Y parte del trabajo del Paracletos en ese contexto, veámoslo en 16, Juan 16, 5 a 8. Ahora vuelvo al que me envió, pero ninguno de ustedes me pregunta, ¿a dónde vas? Al contrario, como les he dicho estas cosas, se han entristecido mucho, pero les digo la verdad, les conviene que me vaya, porque si no lo hago, el Paracletos no vendrá a ustedes. En cambio, si me voy, se lo enviaré a ustedes. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de su error en cuanto al pecado, a la justicia y al juicio. Jesús está tratando de explicarle, mira, la mejor cosa va a suceder si yo salgo. Va a tener algo mejor.
Y difícil para ellos entenderlo, pero eso es. Ahora, vean lo que dice. Viene para traer convicción del pecado. Es parte del trabajo del Paracletos. Porque para ponernos en reflejo de quién es Jesús, tiene que traer convicción de lo que no es un reflejo de su imagen. Y muchas veces cuando entramos en oscuridad, hay una tendencia en la carne de tirar fósforos. No sé si han tirado fósforo, estás en mucha oscuridad y si solo hubiera, pero un fósforo da luz por un segundo. Entonces imagínate en la oscuridad y es como la carne diciendo quiero el placer de la carne. Okay, que eso es lo que da un poquito de luz. O tenés un fósforo y tratas de mantener la luz y te quemas. ¡Ah! Y dolor. Es instantáneo, pero se va. Y así es el pecado. Me parece que ayude, pero hasta que no y que me queme. Entonces el pecado tiene esa tendencia de parecer como si fuera algo de luz, pero no. Y se va. En cambio, cuando inclino el oído, hay una luz que trae el Espíritu Santo, pero es más bien como un foco, como para iluminar área de mi vida, donde decir, el Espíritu Santo dice, eso no parece a Jesús. Esa actitud no refleja el amor de Dios. Esa opinión no es mi opinión sobre esa persona. Tu corazón está endurecido. Eso no es un reflejo de cómo te he llamado. Y uno dice, Señor, pero ¿cuál es tu postura? ¿Cuáles son tus palabras? Entonces, pero primero el Espíritu de Dios trae convicción. Y es importantísimo no ignorar la convicción del pecado, pero responder, decir, tenés razón. Eso no es un reflejo de Jesús. Yo no quiero seguir con esto, porque quiero prestar atención al deseo del Espíritu. Y esa inclinación como de hasta pedirle, Señor, ponga luz, revele lo que no refleja, que no es una buena semejanza a tu Hijo. Revélamelo. Porque todos tenemos puntos ciegos en que no podemos ver. Y por eso ocupamos la luz de otro, diciendo, ahí no. Recuerdo hace años que cuando Isaac estaba menor, que estaba yo sentado en el sofá y me acercó con toda la honestidad del mundo. Y se acercó y me ve la cabeza y me dice, pa, explícame una cosa. Cuando te cortan el pelo, ¿por qué te hacen ese hueco ahí arriba? Pero era una parte que yo no podría ver, pero para él, uy, ve el huequito aquí. Entonces trataba de explicarle, no, ellos no hacen eso a propósito, fue Dios, no. Entonces, pero hay que invitarlo y no resistirlo. Y cuando sentimos convicción, confesarlo y responder a eso. Vean lo que dice Juan, primera de Juan 2, 3 al 6. ¿Cómo sabemos si hemos llegado a conocer a Dios? Si obedecemos sus mandamientos, si prestamos atención a su instrucción. El que afirma, lo conozco,
pero no obedece sus mandamientos, no presta atención a su instrucción, es un mentiroso, no tiene la verdad. En cambio, el amor de Dios se manifiesta plenamente en la vida del que obedece su palabra. De este modo, sabemos que estamos unidos a Él. El que afirma que permanece en Él debe vivir como Él vivió. Es decir, si el Espíritu mora en mí, es para prestarle atención, porque sé que es fuente de vida, sé que me va a producir gozo. Y es cuando hay que alinear, hay que fijar la mente. El otro día un amigo me estaba compartiendo de una situación real, que hay un grupo de hombres que se reúnen en Limón y cada noche antes de salir oran y piden que Dios los protege y que Dios los guíe. El problema es que es un grupo de ladrones. Y a veces así somos. Digamos que queremos que Dios nos guíe y nos protege en nuestras opiniones y mi manera de ser, cuando en realidad va en desacuerdo con la imagen de Cristo dentro de nosotros. Y ahí es donde es demasiado importante de prestar atención, de fijar la mente. Puede ser que ha sido porque no hemos fijado la mente en los deseos del Espíritu, de qué es lo que Él quiere que hagamos relacionado a otro, qué es lo que Él quiere ofrecer y dar, cuáles son las cosas que Él desea. Vamos a ponernos de pie.